Ha sido un muy fuerte crítico al gobierno del presidente Gustavo Petro. Acaba de renunciar a su curul en el Congreso de la República. Tiene aspiraciones, quiere ser presidente de la República y está en Bucaramanga, el ex senador David Luna. Bienvenido a Metropolitano, David. Javier, muchas gracias, muy feliz de poder estar contigo hoy, de estar en Bucaramanga, en Santander, y de poderle contar a todos los ciudadanos por qué razón renuncié y por qué razón aspiro. Bueno, cuando viene a Bucaramanga en el avión, en el carro, cuando usted va a visitar Santander, ¿en qué piensa cuando viene en el camino? ¿En alguna comida, en algún sitio? ¿Qué le trae a la mente Santander? Bueno, varias cosas. Primero, historia y belleza arquitectónica. Unos municipios que conozco de tiempo atrás, pero también que conozco conocí cuando fui ministro. Curití, por ejemplo. Sí. Soy amante de Curití, por supuesto Barichara. Zapatócar, el municipio donde nació mi abuelo, lo conozco muy bien. Y esta ciudad que es fantástica, por ejemplo, este sitio no lo conocía y es divino. Sí. Y dos, hormigas culonas, cola y pinto. Y hay un restaurante que casi nadie pues tiene en el radar en Bogotá, que algunos llaman La Tusa y otros Shangri-La, que es frijol licuado con pezuña y unas cebollitas. No, esa vaina es impresionante. Qué bien. ¿Usted lo conoce? No. No, en Bogotá, ¿no? No, aquí. Aquí, no sé dónde es. Y frijoles, bueno, aquí no somos de mucha tradición frijolera, pero hay unos buenos restaurantes de frijoles. Uy, pero es que ese es fantástico. Estamos en el Paseo de los Edecanes. Este parque es relativamente nuevo. Fue, digamos, construido durante el gobierno de Rodolfo Hernández y tiene a los edecanes que acompañaban al libertador Simón Bolívar. Es un verdadero oasis aquí dentro del centro de Bucaramanga, que obviamente, pues, como cualquier centro de una ciudad, tiene mucho agite, y aquí uno viene a tomar un cafecito bueno y por eso lo invité hoy acá. Pues divino está, y ojalá se hagan más oasis en los centros de todas las capitales y de todos los municipios, porque eso ayuda a que la gente se enamore del centro. No, las ciudades no pueden perder de vista los centros urbanos. Bueno, ex senador, usted renunció a su curul, pero también renunció al partido, a Cambio Radical. Y digamos que ahí sorprendió un poco. ¿Por qué? ¿Cómo explicar eso? Mire, yo renuncio al Senado de la República después de 27 años como servidor público. Yo comencé mi vida desde el principio, como miembro de la Junta de Acción Comunal, después como edil, concejal, viceministro, ministro, y siempre he hecho una carrera escalón por escalón y afortunadamente alejada de escándalos de corrupción y siempre con resultados. Tomo la decisión de renunciar al partido Cambio Radical, que fue con quien me elegí como senador, porque quiero participar en una carrera presidencial que represente una renovación generacional, pero que también le abra las puertas a todos quienes están sintonizados con las ideas de David Luna y no necesariamente con las ideas del partido. Entonces la Constitución permite hacer ejercicios presidenciales o políticos a través de los movimientos con firmas, y yo quiero liderar uno. Pero también hay una interpretación, y es que le tocaba competir con un gran candidato que es Germán Vargas Lleras, que todavía no lo ha manifestado, pero que digamos que se puede suponer o prever que va a ser candidato presidencial. Digamos que eso también jugó en esa decisión. Yo respeto mucho a Germán Vargas como un hombre de Estado, pero Germán Vargas Lleras es Germán Vargas Lleras y yo soy David Luna. Somos dos cosas distintas. Yo vuelvo y le insisto, represento una renovación generacional que creo que el país requiere en este momento, y sobre todo estoy muy enfocado en transmitir una forma de liderar distinta. Venir de un gobierno donde se incumplen las citas, donde se dejan metidos a los militares y a los policías en los ascensos, nos obliga necesariamente a volver a darle respetabilidad a lo público. Yo me siento honrado de ser un político de carrera, un político de oficio, que ha hecho las cosas bien y que sobre todo pues tiene experiencia por mostrarle al país. Bueno, ¿cómo se define, digamos, ya pensando en cómo va a vender su candidatura presidencial? ¿En qué sector de la política está y cómo piensa ofrecerle, digamos, esa idea a los colombianos? Yo soy un hombre de centro derecha y lo digo de esa manera contundente porque a mí no me gusta el agua tibia. Yo tengo absolutamente claro que un país necesita seguridad,
control territorial, enfrentar a los grupos al margen de la ley, no ser tolerante con los traquetos, con los narcotraficantes, que es lo que se ha convertido el hoy ELN. Pero soy un tipo que cree en las instituciones, en la división de los poderes, en, por supuesto, la independencia de la justicia y de la libertad de prensa. Y contrario a lo que piensan muchos, yo no tengo problema en adoptar banderas tan importantes como la de la lucha contra el hambre. Hoy 2.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Nosotros tenemos que meterle tecnología a lograr atacar el desperdicio y de esa manera habilitar el proceso. Entonces yo creo que los extremos han hecho daño, está bien, es normal en la política, pero yo represento algo que he definido como militar en el partido del sentido común, de la sensatez. Usted ha criticado muchas cosas permanentemente, digamos, está analizando la situación del país en los últimos 2 años, el gobierno de Petro, pero ¿qué ha sido lo peor para usted de este gobierno? Pues terminar de reconocer que el pacto de la picota sí existió. El pacto de la picota que lideró el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, porque hoy lo que estamos viendo es que el gobierno, con la excusa de una paz total, le amarró las manos y los pies a la fuerza pública, a la policía, y eso de alguna u otra manera desencadenó en que pues estemos en la debacle, en que estén dedicados a traquetear, en que estén dedicados a atentar a la sociedad civil. Y lo segundo es que me preocupa evidentemente que tengamos o que podamos tener elecciones libres. Yo he venido insistiendo mucho, y no por ser paranoico ni alarmista, en que hay que proteger la democracia. Deben haber elecciones libres y los ejemplos hasta el momento no nos llevan a eso. La superintendenta de Industria y Comercio entra a la registraduría ilegalmente para quedarse con el software del conteo electoral. El ministro de Hacienda le reduce a la registraduría el presupuesto para organizar las elecciones del 26. Pero lo más difícil de todo es que la defensora del pueblo dice que hay un porcentaje de municipios que están bajo el mando de los grupos al margen de la ley. Así como vota usted libremente, si tiene un fusil en la espalda o en la sien. Muy difícil. Sí. Digamos que lo que le interpreto es que puede que el presidente Petro no siga en el poder, como ha ocurrido con ejemplos de otros países, pero sí, digamos, su grupo político, pero a través de unas elecciones que no sean completamente libres, y ese es su temor, eso es lo que le interpreto. Yo creo que el presidente Petro va a insistir él en quedarse en el poder, en tratar de torcer la ley para poderlo hacer, pero no estoy tan seguro que lo pueda lograr. Lo que sí está hoy consiguiendo es manipular de alguna u otra forma la libertad que tenemos de elegir. Uno, a través de los grupos al margen de la ley que amenazan, y dos, a través de la presión presupuestal que le puede ejercer a la registraduría. Sí, se lo pregunto porque ya digamos que comienzan a aparecer unos precandidatos o aspirantes del grupo político, digamos, del presidente Gustavo Petro, de la izquierda colombiana, incluso que están en el gobierno en este momento todavía y que podrían tener algunas aspiraciones. En ese grupo, en ese paquete, ¿usted cómo analiza lo que está pasando? Pues definitivamente tendrán candidatos, eso es legítimo, eso es importante, pero lo que sí es muy preocupante es que utilicen los recursos del gobierno nacional, del presupuesto público para hacer política. Espero que en eso las autoridades sean contundentes y no lo permitan, porque terminaríamos en un desbalance muy grande. Y dos, le insisto, Petro va a hacer lo posible para tratar de torcer la norma y ver de qué manera se aferra, pero yo creo que la institucionalidad y sobre todo la ciudadanía va a tratar de evitarlo. Bueno, y entonces, si se le dan las cosas a ustedes, si su aspiración, digamos, toma fuerza y logra llegar a ser presidente de la República, ¿qué cambios haría en el país o por dónde comenzaría usted? ¿Qué le plantea a los colombianos donde debería de verdad, digamos, haber una serie de decisiones para ajustar el camino desde su punto de vista? Oiga, aprovecho y le cuento una historia. El otro día en una entrevista me dijeron que si yo estaba aspirando para hacer un acuerdo político o si estaba aspirando para calentar para otra elección. Yo estoy haciendo esto como he hecho todo en mi vida, con mucha seriedad, con mucha firmeza y con mucha decisión. Yo me retiré del Congreso y me retiré de Cambio Radical para aspirar. Obviamente,
Yo no tengo una obsesión, pero sí tengo una decisión y creo que los intereses del país deben ir primero que los personales. Pero hay en Colombia necesariamente que pensar en una renovación generacional. En segundo lugar, el tema que ya le mencioné de recuperar el control territorial, enfrentar a los grupos al margen de la ley, que vuelvo y le insisto, mirándolos a los ojos, se volvieron en unos mafiosos y en unos traquetos. 3, hay que reindustrializar Colombia, porque el momento económico que estamos pasando es muy complejo. Petro se gasta más de lo que tiene, el gobierno se endeuda a unas tasas que son impagables, los servicios públicos están altísimos y eso golpea el bolsillo de los colombianos y no estamos generando inversión. Yo soy de los que cree que en la Orinoquía podemos tener un muy importante nodo de agroindustria. En el Pacífico podemos tener un importante nodo de lo que los gringos llaman nearshoring, que es que las empresas puedan venir a establecerse a Colombia para generar, obviamente, empleo de alta capacidad. Y en Santander es muy importante poder tener un importante nodo de tecnología y, obviamente, de manufactura, que eso le permitiría tener una reconexión empresarial muy importante. Bueno, muy bien. Eso digamos que lo iremos viendo a medida que su campaña vaya tomando forma, cómo le va a plantear diferentes temas a los colombianos. En esta entrevista, digamos, es muy difícil uno abordar la gran cantidad de temas que tiene el país, pero sí me gustaría que me diera un poco la visión de la región, de Santander, de Bucaramanga. Políticamente, digamos, ¿cómo usted analiza lo que está pasando en nuestra región? Primero, me parece que el presidente se ha equivocado en tratar de catalogar a una región como enemiga, simplemente porque hay un gobernador, hay unos alcaldes que no pertenecen a su grupo político. Han sido 2 años prácticamente de sequía, la de Santander y Bucaramanga, frente a un gobierno como el de Petro. No han recibido los recursos que se prometieron, pero también hay muchas infraestructuras que están bloqueadas simplemente por esto. Pero eso tiene una consecuencia muy difícil, y es que lo que estamos viendo en Barrancabermeja, en lo que hace referencia al reclutamiento infantil y juvenil, o lo que estamos viendo en algunos barrios en Bucaramanga, en lo que se llama microtráfico, está en un nivel de desproporción aterrador. En Colombia se está produciendo más toneladas de coca que en la época de Escobar o que en la época de los Rodríguez Orejuela. Y como no hay quien la consuma en el exterior, eso está irradiando en los municipios y en los barrios y en los colegios. Esa pugnacidad entre 2 bandas delincuenciales que vive Santander en estos momentos, pues es la demostración de que necesita ayuda todos los alcaldes que quieran luchar contra ese fenómeno. Usted fue ministro TIC y ahorita mencionó algo de la tecnología y Santander podría ser protagonista. ¿Por qué desarrolla esa idea? Porque yo estoy absolutamente seguro que la tecnología le va a permitir a Colombia dar un triple salto. Un salto para lograr conectar con soluciones de la vida real. Le voy a poner 3 ejemplos. El primero de ellos, seguridad. Si a la seguridad le metemos tecnología, no solamente con reconocimiento facial, no solamente con la capacidad de identificar zonas calientes y actuar sobre ellas con policía, no solamente de tener vigilancia especializada tecnológica, podríamos resolver los problemas mucho más fácil. Atacar la reincidencia. Pero 2, pues todos conocemos el potencial manufacturero de Santander, por poner un ejemplo, con el tema del calzado. En ese sentido, si usted utiliza tecnología para habilitar, por ejemplo, puntos de distribución y obviamente capacidades de producción, va a mejorar y va a producir más pagando mejor. Y 3, el agro. El agro es fundamental en unos procesos tan específicos donde la hectárea o donde los metros puede ser tecnificada con precisión. Precisión quiero decir inteligencia artificial, Internet de las cosas. Yo conozco este tema, por lo que usted acaba de decir, vengo de ser ministro y creo que ahí hay una oportunidad para cambiar el chip. La tecnología va a ser esencial para lograr avances. Bueno, ¿y qué opinión le merece el momento político de incertidumbre que está viviendo el área metropolitana? Porque realmente los 4 municipios tienen alcaldes en vilo por doble militancia o por decisiones que se está tomando en el Consejo de Estado. ¿Cómo analiza usted, cómo interpreta ese momento de la ciudad? Bueno, yo primero soy respetuoso, creo que como todos, con las decisiones del Consejo de Estado, pero
dejando lo jurídico y metiéndonos a lo político, a lo ciudadano, a lo territorial. No hay nada más complejo que una elección atípica para una ciudad, porque obviamente cambiar de liderazgo en la mitad del camino pues no permite que el que está termine y no permite que el que vaya a comenzar pues concluya, porque 2 años es muy poco. Entonces yo lo que espero es pues que esas decisiones judiciales se den rápido para poder saber a qué nos enfrentamos. En segundo lugar, yo no soy quien para dar consejos, pero sí daría una opinión. Creo que es el momento, si hay que afrontar una elección de 2 años o de un poquitico más de 2 años, que la ciudad hiciera un acuerdo sobre los 2 puntos que necesariamente hay que ejecutar en esos 2 años. E independientemente quién gane, de qué partido venga, qué ideología, todos ayudemos a que eso sea posible, porque de lo contrario, eso va a quedar en nada. Y como usted muy bien lo dice, son varios de los municipios del área metropolitana, podría ser incluso un acuerdo para resolver 2 temas. Yo sé que uno es seguridad, eso vamos a necesitar la ayuda del gobierno nacional, pero otro puede ser el de movilidad, transporte. El tema de transporte. Sí, eso es muy importante. La ciudad necesita hacer un ajuste importante en el transporte masivo que está quebrado, Metrolínea no está funcionando. Estamos en ese momento también de incertidumbre de cómo organizar o reorganizar el transporte público en la ciudad. Bueno, doctor David Luna, entonces usted ya, digamos, no hace parte de Cambio Radical, entonces, ¿cómo va a apalancar su candidatura? ¿Cómo va a ser la forma de su aspiración? Yo el 31 de mayo, que es la fecha que permite la organización electoral, salgo a conseguir las firmas para poder inscribir un movimiento ciudadano. Ese es un proceso que uno puede hacerlo entre mayo y diciembre. Yo aspiro a hacerlo entre mayo y octubre para poder tener la capacidad de presentar esas firmas, y voy a seguir recorriendo el país. Lo estoy haciendo por varias razones. Una, por supuesto, ir, otra, proponer, otra, contarle a la gente que necesito que se acuerden que David Luna fue ministro e instaló infraestructura en Santander, en Bucaramanga, pero que también David Luna había sido congresista, que fue concejal, que fue edil, o sea que tengo una carrera que ustedes pueden revisar en Google y ver que lo que estoy diciendo es verdad. O sea, una renovación generacional con experiencia, sin escándalos de corrupción y con la posibilidad de pensar con tecnología en resolver los problemas de la gente. Y por eso queríamos tenerlo aquí en Metropolitano, escuchar su voz y que los bumangueses lo escucharan. Muchas gracias por su tiempo. Javier, muchas gracias a usted por esta invitación y lo felicito por este programa. Bueno, muy bien. Y a ustedes también muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Leemos sus comentarios y sugerencias acerca de esta entrevista y de cualquier tema político que tengamos aquí en nuestra región. Nos vemos. Chao.